A ver, ¿y si la clave del éxito financiero no estuviera en las matemáticas, sino en la mente? Sí, por un momento dejemos a un lado los gráficos complicados, las hojas de cálculo, todo eso. Vamos a meternos de lleno en esto, porque al final la verdadera historia del dinero va sobre el comportamiento humano, pura psicología. Fijaos, el autor Morgan Housel tiene una idea muy potente. Dice que el dinero es como una lupa que nos ayuda a entender por qué la gente hace lo que hace. Es que según él, es uno de los mayores espectáculos del mundo, porque nos enseña de todo, del riesgo, de la confianza, de la felicidad y sobre todo de cómo somos en realidad. Pero a ver, de todas esas lecciones, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es esa idea clave que si de verdad la pillamos lo puede cambiar todo? Pues bueno, esa es justo la pregunta que vamos a intentar responder aquí. Vale, empecemos por un concepto que seguro que a todos nos suena. El interés compuesto, el clásico del mundo de las finanzas, ¿verdad? Pero, ¿y si el interés compuesto más potente de todos, el que de verdad marca la diferencia, no tuviera nada pero que nada que ver con el dinero? Venga, un repaso súper rápido. El interés compuesto es esa magia, ¿no? La de que tus ganancias generan todavía más ganancias. Es un efecto bola de nieve, un crecimiento exponencial que se va construyendo poco a poco, con el tiempo. Es sin duda una de las fuerzas más potentes que existen en las finanzas. Y ahora viene lo bueno, la analogía clave de todo esto. Pensemos en los hábitos diarios como si fueran pequeñas inversiones. A ver, ir un día al gimnasio no cambia nada, ¿verdad? O invertir 10 euros una única vez. Pues no va a hacerte rico. Pero ¿qué pasa si se hace cada día, durante años? Pues que el efecto es exactamente el mismo que el del interés compuesto. Un crecimiento que al principio parece lento, casi invisible, pero que a largo plazo es masivo. Es que esta cita lo clava, de verdad. Al final somos el resultado de nuestros hábitos diarios. Nuestra situación actual, da igual si hablamos de dinero, de salud o del trabajo, no es más que la suma de todas esas pequeñas acciones que hemos repetido una y otra vez. El patrimonio que alguien tiene hoy es simplemente el eco de su estrategia de los últimos años, ni más ni menos. Pero claro, aquí está la trampa. Esto no es fácil, para nada. Los estudios nos dicen que hacen falta, de media, unos 66 días para que un comportamiento nuevo se convierta en algo automático. O sea que esto no va de un sprint, es una maratón en toda regla. Hay que aguantar, superar esa euforia del principio y seguir hasta que esa acción se quede grabada a fuego en el subconsciente. Y esto nos lleva al punto clave. Si todos sabemos que los hábitos son así de poderosos, ¿por qué narices cuesta tanto mantener los buenos y quitarse de encima los malos? ¿Qué hay detrás? ¿Qué fuerza invisible está moviendo los hilos de nuestro día a día? Bueno, pues para entenderlo tenemos que mirar hacia adentro. La respuesta está en nuestro software mental, en nuestra psicología. Porque hay dos conceptos, dos fuerzas, que actúan como los verdaderos motores de nuestros hábitos. Y los impulsan, para bien o para mal. El primer gran motor es la mentalidad. La pregunta es, ¿cómo vemos el mundo? ¿Lo vemos como una tarta de tamaño fijo, donde si alguien coge un trozo queda menos para los demás? Eso es la mentalidad de escasez. O por el contrario, lo vemos como un universo lleno de oportunidades que no para de crecer. Pues eso es la mentalidad de abundancia. La mentalidad de escasez, se alimenta del miedo. Es ese pensamiento de suma cero, la idea de que los recursos son limitados y ya está. Y claro, ¿eso a qué lleva? A una competencia constante, a la envidia cuando a otro le va bien y a un pánico terrible a arriesgar. ¿Por qué? Porque cualquier posible pérdida se vive como una auténtica catástrofe. Y en el otro lado del ring tenemos la mentalidad de abundancia. Esta nace de la gratitud, de valorar lo que se tiene. Aquí, el éxito de los demás no es una amenaza, es inspiración. Es creer que hay oportunidades para todos y que el pastel puede crecer. Esto fomenta la colaboración, el atreverse a tomar riesgos calculados, porque los retos no se ven como un peligro, sino como una oportunidad para crecer. Vale, vamos con el segundo motor. Es un concepto de la psicología que suena un poco técnico, locus de control, pero que es súper potente. La idea, en el fondo, es muy sencilla. Se trata de responder a una pregunta. ¿Quién se cree que tiene el control de la vida de uno? ¿Lo tiene uno mismo o lo tienen las circunstancias de fuera? A ver, si se tiene un locus de control interno, la persona siente que es el piloto de su propia nave, que con su esfuerzo y sus decisiones puede cambiar las cosas. Es el protagonista de su historia. En cambio, con un locus externo, la sensación es de ir a la deriva, de estar a merced del destino o de la suerte de lo que hagan los demás. Es sentirse una víctima de las circunstancias. Pues bien, la combinación de estos dos motores, la mentalidad y este locus de control, es lo que de verdad, gira la llave de nuestros hábitos. Y todo esto, al final, nos lleva a la pregunta del millón, la más importante de todas. Vale, imaginemos que se consigue. Se construyen buenos hábitos, con una mentalidad de abundancia y sintiendo que se tiene el control. ¿Para qué?
¿Hacia dónde vamos con todo esto? ¿Cuál es el objetivo final de tanto esfuerzo? Y es que esta cita de Hausen lo resume de una forma brutal, porque el capitalismo es una máquina de generar riqueza, sí, pero también es una máquina de generar envidia. El gran peligro es caer en esa trampa, en el deseo sin fin de tener más y más. Es como correr hacia una línea de meta que se va moviendo, que se aleja cada vez que parece que la vas a alcanzar. Y aquí es donde hay que hacer un clic mental, un cambio de perspectiva total, porque la idea de suficiente no significa rendirse, no es ponerse un techo, es todo lo contrario, es la meta, es la victoria, es saber reconocer ese punto en el que ya no tiene sentido arriesgar lo que se tiene y de verdad se necesita por algo que en realidad no se tiene y tampoco se necesita. Entonces, al final, ¿qué es la verdadera riqueza? ¿Un cochazo? ¿Una cuenta bancaria con un montón de ceros? No. La verdadera riqueza, el nivel más alto, es la autonomía, la libertad. Es poder levantarse una mañana y decir, hoy hago lo que me da la gana. Ese es el verdadero lujo. Es el control sobre el propio tiempo. No hay nada más valioso. Porque al final de todo, se trata de eso, de usar el dinero para proteger lo que de verdad importa, lo que no tiene precio, la libertad, la familia, los amigos, el ser feliz. La auténtica sabiduría financiera no es saber ganar más, sino saber cuándo parar, cuándo dejar de asumir riesgos que puedan poner en peligro todo eso que ya tenemos. En resumen, saber cuándo es suficiente. Y con esa pregunta precisamente lo vamos a dejar. Quizás sea la pregunta financiera más importante y la más personal que existe. Y la respuesta, desde luego, no la vamos a encontrar en ninguna hoja de cálculo ni en ningún gráfico. Esa respuesta está dentro de cada uno.